El segundo componente del aparato deductivo, después de los axiomas, son las reglas de inferencia. ¿Qué es una regla de inferencia? Pues es una regla que yo puedo aplicar para inferir nuevas proposiciones. ¿Qué tienen de especial las proposiciones que yo infiero nuevas? Pues que si las proposiciones de las que yo uso para inferir la nueva son axiomas o son verdades o son teoremas ya demostrados, entonces la nueva fórmula proposicional que yo deduzco también es una verdad, un axioma, una tautología. Un axioma no, un teorema se llama un teorema o una tautología. ¿Cómo se escriben primero sintácticamente las reglas de inferencia? Típicamente uno dice, vea, si se cumple la hipótesis 1 y la hipótesis 2 y y la hipótesis, escribo un poco de hipótesis. Esta rayita que hay aquí debajo de esto dice, yo puedo deducir la conclusión, se llama C. ¿Sí? Y esta regla la puedo aplicar si ciertas condiciones se cumplen. O sea, además de que se cumplen las hipótesis, puede haber algunas condiciones adicionales para poder aplicar la regla. Ya miraremos eso. Así se escribe una regla de inferencia. En cortico, en cortico, una regla de inferencia, en cortico, una regla de inferencia se escribe así. O sea, en una línea, porque si las escribimos así son como largas de escribir, entonces también las escribimos así. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis K. De esas hipótesis, cada hipótesis se puede deducir C. Acuérdense que este es el símbolo de deducción. Cuando aquí no hay nada, quiere decir que yo puedo deducir esto solo a partir de axiomas. O sea, esto es un teorema. Cuando aquí hay cosas, lo que estoy diciendo es que esto lo puedo deducir si estas cosas son verdaderas. No sé si sean verdaderas o no, pero lo que estoy diciendo es que si cada una de estas hipótesis es cierta, entonces yo puedo deducir C. Eso es lo que es una regla de inferencia. Las reglas de inferencia no se demuestran, pero sí se justifican. ¿Cómo se justifica una regla de inferencia? Le dice, vea, esta es mi regla de inferencia. Entonces yo miro si la fórmula proposicional solita, hipótesis 1, conjunción, hipótesis 2, conjunción, hipótesis K, implica C, es una tautología. Si eso es una tautología, quiere decir que mi regla tiene sentido, porque mi regla está usando como un conocimiento semántico que es verdad. O sea, es cierto que siempre que la hipótesis 1 y la 2 y la 3 y la K se cumplen, entonces se tiene C. Entonces, eso como otra manera de decir, es como otra manera de decir esto, y después vamos a ver un lema, un metateorema que es el metateorema de la deducción, que nos van a relacionar esto con esto. Pero digamos que por ahora, intuitivamente, una regla de inferencia no se demuestra, pero se justifica. Uno tiene que decir de alguna manera, tiene que sentir que esto es cierto, que esto es una tautología para decir que la regla de inferencia tiene sentido. Más notación. Cuando yo tenga una expresión cualquiera en la que hay una variable que se llama x y la puedo reemplazar por una expresión, entonces yo voy a escribir que en donde haya x voy a reemplazarlo por esa expresión. Entonces esto que escribí aquí, paréntesis cuadrado x, dos puntos igual p, significa que coja y reemplace donde aparezca x por p. Entonces a esto se le suele llamar una sustitución, sustituir donde haya x por p. Eso es notación que necesitamos ahorita para escribir algunas reglas. ¿Y qué es deducir entonces? Deducir es aplicar reglas. Entonces, esta es la única teoría que tenemos de reglas de inferencia. Una regla de inferencia es de esta forma y deducir es aplicar reglas. Y entonces vamos a empezar a deducir. Entonces vamos a empezar primero a deducir, pero antes de deducir vamos a empezar a enumerar reglas de inferencia de la lógica proposicional. Entonces, las primeras reglas las llamamos reglas de inferencia ecuacional. Esa palabra ecuacional suena rara, pero realmente esa palabra ecuacional es porque son reglas que me permiten deducir equivalencias. O sea, que lo que yo deduzco es equivalente a lo que yo tenía. Vamos a ver después que hay reglas que me permiten deducir cosas que se deducen de lo que yo tenía, pero no son equivalentes, sino que son implicaciones. Entonces a esas se van a llamar reglas implicacionales, no ecuacionales.
por ahora quedémonos con las reglas de equivalencia, de ecuacionales. Entonces, ¿para qué vamos a usar estas reglas? Para demostrar equivalencia. De la forma, una expresión es equivalente a otra expresión. Entonces, cuando yo quiera demostrar que una expresión es equivalente a otra expresión, voy a usar reglas de inferencia ecuacionales como las que les voy a mostrar. ¿Qué es una demostración? Primero que todo, ¿qué vamos a entender por una demostración? Entonces, si alguien me quiere demostrar que E es equivalente a F, entonces de alguna manera ese alguien tiene que decir, bueno, arranco de la expresión E, la llamo E sub 0, esa es mi primera expresión, aplico una regla de diferencia y llego a una segunda expresión que la llamo E1, aplico una regla de equivalencia, aplico una regla de equivalencia y 2 y llego a una expresión 2 y así sucesivamente voy aplicando y aplicando y aplicando reglas de inferencia hasta que en una de esas aplicaciones, digamos en la K, llego a una expresión que es igualítica, fíjense, equivalente, igualítica a esta E. O sea, arranco de la expresión E a punta de equivalencias, o sea, esos axiomas, reglas, llego a una expresión F. Y entonces, si eso lo hice, quiere decir que he demostrado que E es equivalente a F. Y estas R1 hasta RK son reglas usadas para justificar cada uno de estos pasos. Entonces yo digo, este paso lo justifico con De Morgan, este paso lo justifico con la, distributividad del I con respecto a lo, este paso lo justifico con la idempotencia del I, cosas de ese estilo. Entonces cada una de estas R1, R2, R1, es mi justificación, la regla que utilicé para poder decir que esta expresión era equivalente a esta o que esta era equivalente a esta y así sucesivamente. Entonces, una demostración es una cadena de equivalencias. Una demostración de que E es equivalente a F es una cadena de expresiones equivalentes empezando en E y terminando en F. Y donde cada paso de esta cadena está justificado por una regla de inferencia, o por una regla, o por un axioma, por una regla o por un axioma. Bien. Típicamente uno no escribe las demostraciones así, sino que uno escribe las demostraciones así, en forma de tabla. Entonces, típicamente uno dice, vea, yo quiero demostrar que E es equivalente a F, entonces arranco de E, este es E sub 0, y entonces digo que eso es equivalente a E1, y aquí escribo la razón 1. Luego digo, y eso es equivalente a E2, y aquí escribo la razón 2. Y así sucesivamente hasta que digo, y esto es equivalente a E sub K, y aquí escribo la razón K. O sea que fíjense que toda esta tabla no es sino un formato diferente de esta línea. Pero uno no escribe demostraciones así, porque eso queda en una línea toda piñuscada, eso no le cabe a uno. Entonces uno escribe en tablas, de manera que todo quede muy ordenadito y cualquier persona pueda leer mi demostración. ¿Sí? La idea es que la razón I justifica por qué paso de la expresión I menos 1 a la expresión I como equivalente. Es normalmente un axioma o es una regla de inferencia, o a veces son varias reglas que se pueden aplicar en un solo paso sin generar confusión. Digamos que al principio es mejor paso por paso, pero cuando uno coge cierta destreza, a veces dice, ay, aquí puedo hacer estos dos pasos al tiempo. Pero lo escribe, aquí hice este paso y escribe que en un paso hizo dos. Muy importante en este curso, las demostraciones se escriben así, en forma de tabla. Todas las que van a ver de aquí en adelante se escriben así en forma de tablita y ustedes tienen que escribirlas en forma de tablita. Y tienen que leerlas en forma de tablita y tienen que justificarlas. Siempre tiene que haber una razón para cada paso. El único paso que a veces no es necesario justificar el primero porque yo digo voy a arrancar de aquí y empiezo a pasar. Inclusive después vamos a ver que cuando uno tiene hipótesis y cosas, a veces hasta el primer paso se justifica con una hipótesis. Bien. Ejemplos de reglas. Entonces, la primera regla se llama la reflexividad de la equivalencia. La primera regla viene de ese axioma. ¿Se acuerdan que había un axioma que decía que P equivalente a P es equivalente a true? Pues
eso se convierte en una regla. Y esta regla dice P equivalente a P. Cuando vea P equivalente a P, eso es true. Cuando vean P equivalente a P, eso lo pueden reemplazar por true. ¿Sí? Y eso se basa en, en ese axioma que teníamos aquí atrás, axioma, este axioma que decía, este axioma que dice true es equivalente a P equivalente a P. ¿Listo? Entonces los axiomas, las reglas de diferencia, las reglas de diferencia típicamente se originan, no quiero llegar allá. Las reglas de diferencia típicamente se pueden originar en los axiomas. Entonces, esta es una. Cuando vea P equivalente a P, reemplázalo por Q y eso es equivalente. Otra, cuando vea P equivalente a Q, puede reemplazarlo por Q equivalente a P y eso es equivalente. Y esa viene con la conmutatividad de la equivalencia. ¿Sí? Con esta regla es que si yo arranco de F y no de E y a punta de equivalencias llego a E, entonces yo puedo concluir que demostré E equivalente a F porque E equivalente a F es lo mismo que F equivalente a E. Entonces, yo puedo, para demostrar que E es equivalente a F, no arrancar de E y llegar a F, sino arrancar de F, a punta de equivalencia llegar a E, y en la última decir, entonces, E es equivalente a F utilizando esta regla de diferencia, porque si P es equivalente a Q, yo puedo deducir que Q es equivalente a P, y eso es equivalente. La transitividad. Si yo, si yo tengo que P es equivalente a Q y Q es equivalente a R, yo puedo deducir que P es equivalente a R. ¿Sí? Y entonces, esta regla es la que permite decir que E es equivalente a F cuando yo digo E es equivalente a, E sub 0 es equivalente a E sub 1, E sub 1 a E sub 2, E sub 2 y E sub K, esta es sub K. Entonces, como esta es equivalente a la segunda, y esta a la tercera, y esta a la cuarta, ¿sí? Y aquí me dice que cuando una es equivalente a la segunda y la segunda a la tercera, yo puedo concluir que la primera es equivalente a la tercera. Entonces, usando esa cadena, yo puedo concluir que E es equivalente a F si hago esa cadena. Por eso mis demostraciones de E equivalente a F son una cadena que parte en E y llega a F. Ya vimos que también puede ser una cadena que parte en F y llega a E. Y ya vamos a ver otra manera de demostrar una equivalencia. Pero digamos, estas tres reglas son reglas ecuacionales que me producen cosas equivalentes. Aquí hay una regla que dice, bueno, que dice que si usted tiene una expresión y esa expresión tiene una, eh, una variable X y usted tiene una proposición, es decir, cualquier fórmula lógica proposicional, usted puede reemplazar esa X por esa fórmula y la expresión original es equivalente a la expresión, no equivalente, no, es la expresión original en la que he sustituido X por P. Entonces, esta es más bien una notación para poder usar la sustitución luego en una regla. Entonces, dice, por ejemplo, yo tengo mis expresiones X o no X y true, y me dicen que reemplace X por Q implica no S. Entonces, donde haya X, yo pongo Q implica no S. Donde haya X, yo pongo Q implica no S. Y el resto lo dejo igual. Y entonces, mi expresión en la que he sustituido X por Q implica no S es esta expresión del lado derecho. Eso se llama la sustitución de una variable proposicional por una fórmula proposicional en una expresión. Entonces, pero ahí no hay equivalencias, ahí solo es sustitución. Y la uso para explicar la regla de Leibniz. Entonces, la regla de Leibniz intuitivamente dice, usted puede reemplazar iguales por iguales. ¿Cómo se dice eso? Si usted tiene que una expresión 1 es equivalente a una expresión 2, ya tiene eso. Usted puede coger la expresión 1 y donde había cualquier cosa, reemplazarlo, coger una expresión cualquiera, donde había X, reemplazarlo por E1, o donde había esa misma X, reemplazarla por E2, y esta expresión en la que usted sustituyó X por E1 es equivalente a la misma expresión en la que sustituyó X por E2, si obviamente E1 y E2 eran equivalentes.
O sea, intuitivamente usted puede, esa regla dice, usted puede reemplazar iguales por iguales y las fórmulas siguen siendo equivalentes. O en realidad es reemplazar equivalentes por equivalentes y las fórmulas siguen siendo equivalentes. Por ejemplo, mi fórmula E, mi expresión E es no P y Q o P o Q, ¿cierto? Esa es mi fórmula E, o sea, la de aquí abajo. Y mi condición es que mis hipótesis es que no P y Q es equivalente a no P o no Q, que es lo que dice el axioma de Morgan. No P y Q es equivalente a no P o no Q. Entonces, yo veo esto como mi expresión 1, veo esto como mi expresión 2. Entonces, en esta expresión E, donde haya no P y Q, lo puedo reemplazar por la otra expresión, no P o no Q, y esas dos expresiones son equivalentes. Entonces, mi expresión E, que es esta, mi expresión E, que es esta, queda equivalente a mi nueva expresión en la que yo reemplacé no P y Q por no P o no Q y el resto lo dejé quietito. El resto quedó igualito. Eso se llama la regla de Leibniz. Puedo reemplazar equivalentes por equivalentes y mis fórmulas siguen siendo equivalentes. ¿Listo? Hasta ahí tienen inquietudes, preguntas. Yo sé que las inquietudes nacen cuando empiecen a hacer. Entonces vamos a seguir avanzando, pero si tienen inquietudes, me las hacen. Bien. Entonces ahora aquí dice, vamos a hacer ejemplos de demostración con equivalencia. Y vamos a hacer una analogía con lo que hacíamos en la aritmética. Entonces les voy a recordar que uno, cómo demostraba uno que a al cuadrado menos b al cuadrado era igual a más b por a menos b en aritmética. Ese era un teorema de la aritmética. A cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Y lo volvían una regla de esas de factorización. Entonces voy a arrancar del lado derecho. A más b por a menos b. Y entonces yo sé que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Entonces me quedaría A por A menos B más B por A menos B. Y apliqué distributividad realmente es de la suma con respecto a la multiplicación. Luego, en este A por A menos B, vuelvo a aplicar distributividad, pero de la multiplicación con respecto a la resta. Me queda A por A menos A por B. Y aquí hago lo mismo. Y me queda, y aquí hago lo mismo y me queda B por A menos B es igual a B por A menos B por B. Entonces, y estoy reemplazando, no solamente estoy aplicando distributividad, sino que estoy reemplazando iguales por iguales, ¿cierto? O sea, de alguna manera hay Leibniz ahí metido todo el tiempo. Y este A por A, le escribo A cuadrado, este A por B es A por B, este B por A es B por A, este es B por B por el cuadrado. Y aquí utilizo la conmutatividad de la multiplicación. Y digo que B por A es lo mismo que A por B. Y luego utilizo de que X menos X, sea quien sea, X es igual a 0. Reemplazo X por A por B y queda A por B menos A por B, esto me queda 0. Y cuando eso me queda 0, después uso el teorema que dice que el 0 es la identidad de la suma, y entonces me queda que A cuadrado más 0 es A cuadrado y me queda menos B cuadrado. Y entonces partí del lado izquierdo y llegué al lado, de partir del lado derecho y llegué al lado izquierdo, por lo tanto, estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Eso es lo mismo que vamos a hacer con fórmulas proposicionales, pero entonces en lugar de igualdades vamos a tener equivalencia. Y en lugar de fórmulas con números o con aritmética, voy a tener fórmulas de la lógica proposicional. ¿Listo? Y aquí viene lo primero, o sea, una cosa que yo vuelvo y les digo, espero que ustedes hayan hecho. Y aquí viene un video que ustedes ya debieron haber visto sobre cómo vamos a demostrar que una fórmula E es equivalente a una fórmula E. Quiero demostrar, esta se llama alfa, entonces yo quiero demostrar alfa. Entonces, ¿cómo hago para demostrar que una fórmula E es equivalente a una fórmula F? Vean este video, ya lo debieron haber visto, pero si no lo han visto, están atrasados en verlo. Entonces, este video les dice cómo demostrar que E es equivalente a F. Les resumo, para demostrar, pero tienen que ver el video, para demostrar que E es equivalente a F, hay varias maneras. La primera, partir de la fórmula y a punta de equivalencias llegar a true. O sea, yo a punta de equivalencias demuestro que mi fórmula original es equivalente a true. Por lo tanto, mi fórmula es un teorema. O sea, parto de E equivalente a F y demuestro que es true.
Segunda, parto de true y a punta de equivalencias llego a alfa. Igual, he demostrado que alfa es equivalente a true, entonces he demostrado mi fórmula. Tercera, parto de E y a punta de equivalencias llego a F, y entonces he demostrado E equivalente a F. Y cuarta, parto de F y llego a E, y entonces he demostrado que F, que es equivalente a F también. Lo importante es que cada razón sea explicada perfectamente. Después de que bueno, me imagino que ya vieron ese video, acabo de hacer un resumen, ¿cierto? Y entonces en el video muestran cómo se aplica ese método para demostrar que P y Q implica P o Q. Como está en el video y ustedes ya lo vieron, o si no lo han visto, lo van a ver, entonces en la clase no vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio en la clase de hoy. Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es nuestra primera demostración en clase, las del video ya están y ya está explicado, es que tenemos que demostrar que P y no Q implica P es equivalente a P. Queremos demostrarlo, no saber si es, o sea, queremos demostrarlo, o sea que creemos que es una tautología o sabemos que es una tautología, pero no lo quiero hacer por medio de la semántica, sino por medio del aparato deductivo. O sea que tengo que concluir, demostrar este teorema. Como vimos, cada demostración que vamos a hacer dice cuál es el teorema que vamos a demostrar. Mi teorema es P y no Q implica P es equivalente a P. Dice dónde empieza mi demostración, indicando aquí empieza mi demostración. Está dónde termina mi demostración, con este triangulito, con este diamantico, con una señal de que aquí termina la demostración. Y luego, entonces, tengo que tener tengo que demostrar esto de alguna de estas cuatro formas. O parto de alfa y llego a algo que es true o a un axioma. Aquí también podría haber un axioma que yo ya sé que es un axioma, o sea que eso es equivalente a true. O parto de true y llego a alfa, o parto del lado izquierdo y llego al lado derecho, o parto del lado derecho y llego al lado izquierdo. Entonces, en este ejemplo que hay aquí, vamos a llegar a un axioma o a true. Entonces, vamos a coger el original, P y Q, no Q implica P equivalente a P, que es esta fórmula, parto de ella, aplico la definición de implica, y entonces esta fórmula, que no Q implica P, es equivalente a no Q o P, y el resto quedan idénticos, o sea que aquí reemplacé este no Q implica P por este no Q o P, porque ellos son equivalentes por la definición de implica. Luego, este no Q por doble negación se vuelve Q, y el resto queda igualitico, P y Q o P equivalente a P, ¿cierto? Y luego, este Q o P lo vuelvo P o Q. P y P o Q equivalente a P. Y luego consulto mi tabla de axiomas y me doy cuenta que hay un axioma que dice que P y P o Q es equivalente a P, o sea, ya eso es un axioma, que es la absorción. Por lo tanto, eh, por lo tanto, este es el teorema de absorción, entonces esto es equivalente a true, por lo tanto ya terminé. Acabo de convertir esto, que era una fórmula, en equivalente a un axioma, un teorema, por lo tanto, este también es un teorema. Entonces, esta es una forma de demostrar equivalencia. Había podido partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Eso no fue lo que hice. Había podido partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo. Eso no fue lo que hice. Partí de toda la fórmula completa y llegué a true. ¿Por qué llegué a true? Porque llegué a algo que es un axioma. Entonces yo digo, mire, este es el axioma de absorción, entonces esto es equivalente a true. ¿Listo? Esa es una forma de demostrar. Miremos qué preguntaron aquí en el chat. Ah, bueno, entonces, pregunta si se puede hacer directo el paso de doble negación. Entonces, sí, digamos que al principio es mejor no para que uno se dé cuenta de todos los pasos que hay, ¿sí? Pero usted podría haber pasado de aquí a aquí, pero entonces en la justificación tendría que poner definición de implica y doble negación. O sea, en una sola línea pone todas las reglas que usó. De manera que quede claro cómo pasó de aquí a aquí.
¿sí? Entonces, sí puede pasar una línea, pero entonces la línea no es definición de implica. La línea es definición de implica, la justificación, definición de implica y la doble negación. ¿Listo? Bien. Otra demostración de este mismo está en el video 1.5. Ustedes van y la ven, o si ya la vieron, pues ya la vieron. Esta demostración simplemente les digo, parte del lado izquierdo y a punta de aplicar axiomas y reglas de inferencia, llega al lado derecho. Entonces, esa demostración es de otro estilo, es de partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho con solo equivalencia. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de demostrar ecuacionalmente, que la pueden ver en el video 1.5. Miremos aquí, este de aquí. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración de ese estilo. Vamos a demostrar que no P implica Q es equivalente a P o Q y vamos a partir del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces, parto del lado izquierdo, no P implica Q. Le aplico la definición del implica. Entonces, eso me da no P o Q, porque es no el primero, implica el segundo. No primero, disyunción el segundo, no P o Q. Y ahora doble negación, este no P se vuelve P, queda P o Q, que es el lado derecho. Entonces acabo de demostrar que no P implica Q es equivalente a P o Q, como partiendo del lado izquierdo y a punta de equivalencias llegando al lado derecho.